La Federación Canófila Mexicana abre las puertas a su nueva Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en pequeñas especies, Esta licenciatura de 10 semestres es única en México y en Latinoamérica. ya que se enfoca en pequeñas especies como perros, gatos y otros animales de compañía. Cuenta con reconocimiento de validez oficial, docentes de excelencia, instalaciones y tecnología de vanguardia para garantizar un alto nivel académico para los alumnos. No lo pienses más y estudia esta carrera con gran futuro. Para mayor información visita nuestra página. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos, compañeros médicos veterinarios o tecnistas. Agradezco a todos por estar conectados en vivo para esta entrevista que tendremos con el doctor Rafael Morán, a quien, por cierto, agradezco su tiempo y disposición para con este espacio, siempre dispuesto a compartir su conocimiento con todos ustedes. Gracias, César. Buenas tardes a todos. También quiero agradecer a todos los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria en las diferentes escuelas que nos acompañan hoy. En la Federación Canófila Mexicana estamos convencidos que apostar por ellos siempre rendirá algún fruto para el gremio veterinario en un futuro no muy lejano. Les recuerdo que si lo desean, ustedes podrán formular preguntas, ya que el doctor Morán estará en la disposición de contestarlas y nosotros de leer las más que podamos. Antes de entrar en materia, yo quisiera saludar muy cordialmente, ahora sí, a nuestro invitado de honor que tenemos hoy, el doctor Rafael Morán. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, César. Buenas noches a todos. Un gusto pues, estar con todos ustedes. Y nada, César, un gusto de poder saludar. Y nada, pues estamos aquí a la orden. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues a continuación y antes de empezar con la entrevista ya como tal, quisiera presentarles un poquito de la semblanza del doctor. Él es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad de Guadalajara, la UDG, de la generación 2000-2005. Continuó su formación académica en el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde cursó la estancia rotatoria de tiempo completo del 2006 al 2007. Posteriormente realizó la residencia de 2 años para obtener el grado de especialista en medicina y cirugía de perros y gatos. Concluyó una estancia formativa en el Hospital Veterinario de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, en Botucatu, Brasil, en el 2015. En el año 2016, obtuvo el grado de doctor en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma del Estado de México, con la tesis Efectos cardiovasculares de la combinación de lidocaína y dexmedetomidina en perros anestesiados con sevoflurano. Obtuvo el grado con mención honorífica. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México desde el 2016. Participa como académico impartiendo clases de licenciatura, especialidad y maestría. Actualmente es el responsable del área de anestesia y analgesia del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha colaborado en publicaciones de difusión científica y de difusión clásica y es miembro del Comité Científico Editorial de nuestra publicación Actualidades en Medicina Veterinaria y Zootecnia México. Además, es socio fundador y responsable del Hospital de Cardiología Veterinaria México. Doctor, pues un amplio currículum el que tienes y la verdad es de que para nosotros es un honor tenerte aquí en este espacio compartiendo con todos los que nos están observando ahorita en la transmisión en vivo a través de nuestro medio de la revista Actualidades en Medicina Veterinaria y Zootecnia, que por cierto eres parte y que este número en especial está dedicado a este tema tan interesante que hoy nos ocupa, que es la anestesia, la analgesia. Y bueno, pues quisiera ya empezar con las preguntas, doctor, si no dispones de otra cosa. No, adelante, César. Gracias y agradezco ahí la semblanza. Y adelante, vamos a empezar. Muchas gracias, doctor. Oye, cuéntanos primero que nada, ¿por qué estudiaste medicina veterinaria y zootecnia? Fíjate, es un poco chistoso lo que tiene que ver con mi vida. Muchos años yo me dediqué a jugar fútbol profesional y en algún momento
llegué a tener una lesión que, bueno, ya no me permitió seguir. Tengo algunos familiares que son médicos veterinarios en Guadalajara, y un día, por azares del destino, pude estar en alguno de sus hospitales y, bueno, me di cuenta que me gustaban el área veterinaria, especialmente los perros y los gatos. Y es de ahí precisamente cuando yo parto a empezar a estudiar la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. Muy bien. Fíjate que un punto que bueno, en ti se dio de forma natural, pero muchos de los médicos veterinarios, más en mi época, entraban pensando en otra especie, en vacas, en puercos, en otra especie totalmente diferente. Qué bueno que tú sí ya tenías en mente totalmente los perros y los gatos, ¿no? Sí, la realidad es que siempre desde un principio, desde que entré a la carrera, iba perfilado precisamente para las pequeñas especies. Debo de ser muy sincero, me gustan más los perros que los gatos. Es todo un contexto la parte de hablar de perros y de gatos en la parte anestésica, pero bueno, así es como iniciamos y bueno, ya llevamos algunos años dedicándonos a esta parte. Doctor, ¿cómo fue que durante tus estudios en la carrera de medicina veterinaria, cómo fue que te empezó a llamar la atención esta parte de la anestesia como tal? Fíjate que tuve la oportunidad cuando estuve dentro de la especialidad ya cursando, y bueno, propiamente por un lado, en la parte cuando estuve en la estancia, de poder ver todo lo que se hacía en la parte anestésica, ¿no? Los alcances que tenía pues hace 10, 12 años cuando yo empiezo en esto, los alcances que ya tenía la anestesia y que bueno, yo venía de una parte donde pues no se hacía la anestesia como debería de hacerse de forma correcta, ¿no? Entonces, una vez que ingreso pues a la especialidad, tengo la oportunidad de ya estar en contacto de forma directa en esta área, un área que en lo que respecta, por lo menos aquí en Toluca, es un área que ha tenido o tiene muy buena formación académica y a partir de ahí es cuando yo inicio. Lógicamente, bueno, hubo profesores detrás de mí que, bueno, me impulsaron para poder, pues, dar este paso, ¿no? Dentro de la parte anestésica. Grandes profesores que, bueno, pues hoy gracias a ellos, pues hoy es que me dedico a esto, ¿no? Pero bueno, siempre desde que entré, bueno, esa intención de poderme dedicar ahí a la parte anestésica, a ver cómo hacían las cosas, y ahí es cuando nosotros iniciamos ahí en la parte anestésica. ¿Qué visión debe tener el médico veterinario, zootecnista, relacionado en esta área en específico de la anestesia y la analgesia? ¿Qué visión? Bueno, la realidad es que hoy te puedo decir que dentro de los últimos 10 años, la anestesia ha tenido un crecimiento de manera importante. Eso es un hecho. Ha habido una evolución pues muy grande, ¿no? Estadísticamente hablando de artículos científicos, hoy a lo que teníamos hace 10 años, te puedo decir que la mortalidad en los perros y en los gatos ha disminuido de manera estadísticamente significativa, ¿no? Por lo que teníamos. Y esto versa precisamente en que hoy, bueno, pues la gente se prepara más. Hoy existe, pues, mayor equipo para poder monitorizar a los pacientes. Y creo que en eso versa precisamente pues este panorama con respecto a lo que me estás preguntando. Sí, claro. De hecho, va en función a la siguiente pregunta que te quiero hacer, ya que esta dice que ¿cuáles consideras tú que son los avances más importantes en la anestesiología veterinaria? Es esa parte. Hoy creo que se ha quedado muy claro el papel que tiene el anestesiólogo dentro de un quirófano, ¿no? Hoy ya encontramos en muchos hospitales
en la clínica privada o en instituciones, en universidades, donde ya se cumple un rol específico en la parte anestésica con respecto a lo que se hacía antes. Y hoy precisamente la mística de quien se está formando en la parte anestésica, pues en eso versa, no solamente dedicarse. Recordemos que hace algunos años era pues muy común, ¿no? De hecho, a mí me tocó también vivirlo, que era muy común que el que estaba operando a veces pues tenía que hacer el papel del anestesiólogo, ¿no? Es decir, el paciente se empezaba a mover y pues ahí le pasabas un poquito de anestésico para que no pasara esa parte. Hoy creo que ha evolucionado en ese sentido, ¿no? Creo que la gente ha salido a prepararse más, creo que la gente hoy tiene la inquietud de poderse formar a través de diferentes cursos. Hoy tenemos al alcance no solamente libros, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder acceder a diferentes journals que nos permiten poder pues ver lo que se está presentando en tiempo real, ¿no? Información que nos permite ver qué es lo que se está publicando. Entonces creo que en eso es la parte en la que ha evolucionado la parte anestésica. ¿Qué porcentaje consideras tú en relación a eso que mencionabas de la práctica que se hacía antes con la que ahora ya se está realizando en las clínicas, consultorios veterinarios? No digo en los hospitales porque los hospitales ya tienen más especializada esa parte, pero en un consultorio donde apenas están implementándose este trabajo como tal, todavía existe muchísimo trabajo por hacer en ese rubro, en ese sector. Mira, es una buena pregunta. Creo que ahí vamos. Eso es una realidad. Creo que hoy ya empezamos a darle el papel que merece la parte anestésica. Sin embargo, y por otro lado, creo que todavía nos hace falta. O sea, por lo menos en México, creo que todavía esa parte se encuentra un poco pues descuidada, creo que esa es la palabra. Todavía nos hace falta un poco aquí en México cubrirla, pero la realidad es que es muy padre porque hoy cuando vas a algún congreso aquí en México, ya hay salas muy específicas, ¿no? Que hablan exclusivamente de la parte anestésica, ¿no? Y hay gente que ya está muy perfilada hacia ese punto. Entonces, yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que en México ya tengamos o que ya exista esa parte donde ya exista dentro de los quirófanos quién cubra cada uno de los papeles, el cirujano, el anestesiólogo, ¿no? Y creo que no va a pasar mucho tiempo. Tan es así que hoy, bueno, tenemos escuelas de formación que brindan posgrados como son las especialidades y que nos permiten ya poder formar gente y que ya sale gente muy perfilada en ese área, ¿no? Hoy lo vemos, ¿no? Sale gente, los especialistas que hoy, pues bueno, ya los buscan muchos hospitales dentro de la República y que ya buscan exclusivamente un anestesiólogo, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos, poco a poco. No ha sido fácil, bueno, pues porque hay que picar mucha piedra, ¿no? Pero creo que hoy en día esto ya no pasará mucho tiempo que esto ya sea una realidad. El salto de la anestesia fija a la anestesia inhalada, ¿lo podemos y debemos aplicar ya en nuestro país? ¿Cuáles son los limitantes de eso? Fíjate, César, que esa es una pregunta que a veces es muy común, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que tener muy bien definida cuál es el paciente que se va a beneficiar con una anestesia, si hablamos de una técnica intravenosa o si hablamos de una técnica parcial intravenosa, es decir, donde utilicemos anestesia inhalada con anestésicos endovenosos. Pero creo que igual a lo que acabo de comentar hace algún momento, la parte de lo que se está dando hoy, donde la gente ya también se empieza a equipar, vamos, con máquinas de anestesia y algunos hospitales ya con estaciones de anestesia, ya cada vez es más común. Es algo que vemos más común dentro de la clínica privada. Entonces, solamente hay que poder entender de manera muy clara, o sea, qué es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, quién se va a beneficiar con la parte de la anestesia endovenosa
y quién se va a beneficiar con la parte de la anestesia inhalada. Porque fíjate que es algo muy chistoso. Hay veces que se pretende vender o se pretende entender que la anestesia inhalada, pues es lo mejor, ¿no? O sea, y no es así. La realidad es que los anestésicos inhalatorios por sí solos, la realidad es que tienen muchas repercusiones en los pacientes, a diferencia de algunos casos cuando utilizamos anestésicos endovenosos, el paciente se puede beneficiar. Y bueno, de ahí versa, pero con respecto a que hoy la gente se empiece a equipar más y que empieza a tener más acceso a máquinas de anestesia, monitores y eso, porque no está ya tan lejos de la realidad. En función a eso que decías ahorita, por ejemplo, se me ocurre pensar en una anestesia a un bulldog, este tipo de razas que de manera normal se les complica respirar. Allí, ¿qué haces tú en ese sentido? Fíjate que, pues ahí no hay de otra, César. Ahí siempre es esencial y es esencial pensar en anestesia inhalada en el paciente, lógicamente combinada con anestésicos endovenosos, pero en ellos es fundamental pensar en la parte de la ventilación mecánica, ¿no? La parte de la ventilación mecánica, de gran parte de la mortalidad que en especial tenemos con esas razas versa en ese punto, ¿no? Razas con condiciones anatómicas propias de la raza y que precisamente ahí versan, ¿no? Mal ventilación, mal preoxigenación, los despertares. Entonces, en ellos definitivamente hay que apostarles a poderlos tener a través de una anestesia inhalada, lógicamente en combinación con diferentes fármacos, y desde luego la parte de la ventilación mecánica y la monitorización es esencial. Correcto. Mira, quisiera leer ahorita nada más unos comentarios que nos han llegado, saludos. El doctor médico veterinario José Antonio Castillo García dice saludos desde Puebla. Hugo López dice excelente médico, un saludo desde Guadalajara. Buen día, mi Rafa. Gracias. Juan Jorge Avilés Ortega, saludos, estimado doctor César Gado, saludos, doctor Rafael Morán. Compartimos desde el Instituto Internacional de Ciencias Veterinarias y Bienestar Animal. Muchas gracias. Ricardo Miramontes Escalante, muchos saludos, doctor. Pues todos ellos ahorita nos están siguiendo, obviamente hay más, ellos son los que nos han puesto algún comentario en este momento. Les recuerdo, aprovecho para que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, también obviamente lo pueden hacer y con mucho gusto la podemos leer. Sebas RC dice, saludos, doc. Saludos. Sofía Celorio dice, saludos al doctor Morán desde Cancún, Quintana Roo. Saludos, doctora. Muy bien. Bueno, continuando con un poco el tema, dice, ¿cuáles son las especies animales donde considera se puede explotar y realizar mayor actividad de la rama de la anestesiología veterinaria? Sobre todo aplicando los temas más actuales en cuanto a equipo, materiales, fármacos y conocimiento científico. Fíjate que eso también es bien importante, porque hoy en día, en lo que más hoy existen artículos científicos y que hablan de manera muy contundente, hablamos de perros y gatos, en ellos encontramos una gran cantidad, los caballos son de gran relevancia, muchísima información, pero hoy ya empieza a haber información muy importante con respecto a las especies, animales exóticos, ¿no? Ya empezamos a ver que empieza a haber información muy, muy importante con respecto igual a lo que teníamos hace años, ¿no? Hace años realmente no existía un conocimiento de cómo se comportaban, pues, ese tipo de animales dentro de la anestesia. Y hoy lo empezamos a ver, pero hoy en especial el campo que creo que tiene una importancia muy grande es la parte de los perros y los gatos y los caballos. Y en ellos, bueno, hay equipo muy específico, por ejemplo, hablando de los caballos, ¿no? Donde tenemos bolsas reservorias de 20 litros, ¿no? 30 litros, donde tenemos fuelles muy grandes, o sea, ya existe equipo muy especializado, ¿no? Hoy la industria también ya tiene mucho equipo donde ya no solamente hablan en su software que tienen solamente de perros y de gatos, sino ya está implícito el caballo, ¿no? Para poderlo monitorizar. Entonces,
Creo que son en los que más hay. Yo no me dedico a la fauna silvestre, no me dedico a eso, anestesio a algunos animalitos, pero en lo que respecta a perros y gatos y la parte de los caballos, creo que es un campo muy grande, muy amplio en lo que hoy encontramos con eso. En ese mismo tema, cuando existe lo que comentábamos hace rato, un médico veterinario que tiene un consultorio, una clínica y no es muy grande como un hospital en donde puede tener la atención de médicos ya especializados en esa parte, ¿qué tanto se le podría dificultar el uso de la anestesia y analgésicos en ese tipo de especies exóticas? ¿Es muy complicado o sí hay que de plano? Mira, yo lo que creo con respecto a eso, primero, bueno, pues hay que tener el equipo necesario, bueno, pues para poder anticiparte a lo que se pueda presentar. Sin embargo, lo que yo creo con respecto a esto es que lo que realmente tenemos que hacer es poderle, pues delegarle a quien es el experto en esa área, ¿no? O sea, sabemos que en anestesia nada es seguro, o sea, no tenemos nada seguro y cada paciente se comporta totalmente diferente y lo que nosotros siempre que damos charlas y toda esa parte, pues lo que decimos, ¿no? No existen recetas de cocina porque cada paciente es totalmente diferente, ¿no? De cómo se comporta. Pero creo que en estas especies tan especiales, cómo se comportan, yo creo que lo más importante, que si no se tiene experiencia en ese sentido, lo mejor es delegarle a un experto que se dedique a esa área en la parte anestésica. Eso es lo que creo. Claro, ahí el problema vendría si está ubicado en una ciudad o en un estado donde no haya mucho crecimiento en el área, ¿verdad? Porque ahí sí, pues, ¿qué más queda, no? Claro, y fíjate, César, que también algo bien importante, o sea, algo que también hoy vemos es que, y que bueno, también es algo que creo que empieza a evolucionar. A veces como médicos veterinarios nuestros protocolos anestésicos a veces no van más allá de los fármacos del día a día, ¿no? A veces porque no nos queremos dar a la tarea de poder conseguir una licencia para poder manejar fármacos controlados, ¿no? Fármacos del grupo 1, opiáceos. Entonces, todavía esas cosas dificultan un poco más que tú puedas hacer técnicas en pacientes de estas características que se pudieran beneficiar con fármacos de este tipo, ¿no? Entonces, todavía eso lo hace un poco más difícil, ¿no? Esta situación. Pero yo lo que creo es esa parte. Si alguien, y definitivamente como tú lo comentas, o sea, si alguien en algún momento pudiera encontrarse en un lugar aislado, donde, pues no sé, creo que hay que tratar de buscar a alguien. Como te digo, hay gente que hoy se empieza a preparar muchísimo en estas áreas y que seguramente puede ayudar más, ¿no? Que alguien que pues apenas va empezando y que sobre todo no tiene la infraestructura para poderlo hacer, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Por qué es fundamental la evaluación preanestésica y la elección de un protocolo anestésico? Esa es una excelente pregunta. Y fíjate, ¿por qué la parte de la evaluación preanestésica? Eso es lo que me comentaste, ¿va? La evaluación preanestésica, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros a través de una evaluación preanestésica podemos determinar la condición médica que tiene el paciente y nos permite poderle brindar un riesgo anestésico. Y nosotros sabemos que, como te lo decía hace un momento, la realidad es que yo siempre les digo a los residentes, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos nosotros que nos pudieran tocar pacientes clínicamente sanos para poder anestesiar? Desgraciadamente esto no es así, siempre tenemos pacientes críticos, ¿no? Y el hecho de que nosotros podamos tener una valoración preanestésica y una medicación preanestésica, pues tiene un factor bien importante. ¿Cuál es el fundamento de poder valorar al paciente? Bueno, de una evaluación preanestésica, bueno, que nos permite brindarle un riesgo anestésico. Creo que el hecho de que nosotros podamos brindar un riesgo anestésico
eso es bien importante que se lo podamos comunicar al propietario, ¿no? Que el propietario esté enterado de lo que vamos a hacer con su mascota y en las circunstancias en que va a entrar al procedimiento. Eso es fundamental, ¿sí? Y que él sepa que si es un paciente que tiene un riesgo anestésico amplio, y si él asume la responsabilidad de poder ingresar, bueno, pues él va a poder entender que es muy probable que el paciente pueda fallecer, pero él permitió o él asumió la responsabilidad de que se le hiciera todo lo que se le tenía que hacer al paciente. Y en la parte de la premedicación o la parte de la premedicación anestésica en el paciente, versa mucho en que el hecho de que nosotros premediquemos a los pacientes, ¿cuál es el fundamento? Bueno, pues que nos permite disminuir los requerimientos de los anestésicos endovenosos y los anestésicos inhalatorios. No es lo mismo que nosotros intentemos anestesiar a un paciente sin haberlo premedicado a un paciente que entra premedicado. Nos permite poder contener pacientes nerviosos, excitados, ¿sí? Siempre recuerden que es importantísimo que pues nuestra integridad física como médicos, porque bueno, pues nosotros no somos que estemos domando a los animales, pues siempre lo importante es poder proteger nuestra integridad. Y muchas de las ocasiones nos toca toparnos con animales muy agresivos, entonces se pueden beneficiar con el hecho de poderlos premedicar, disminuir la cantidad de los anestésicos inhalatorios, endovenosos, y desde luego el transquirúrgico, cómo se va a comportar el paciente durante el procedimiento anestésico y la recuperación. Eso es un hecho. Ahora, sé que a lo mejor alguien puede decir, bueno, tienes un paciente muy crítico, bueno, pues definitivamente tú tienes que valorar, ¿no? Lógicamente, si es un paciente muy crítico, pues es probable que a lo mejor ese ya no haya necesidad de premedicarlo y sea más que suficiente en poderle ofrecer un anestésico endovenoso para inducirlo y con eso sea más que suficiente, ¿no? Pero a grosso modo, esos son los beneficios que pudiéramos tener. Hay más, pero que pudiéramos tener en el paciente cuando hablamos de valoración preanestésica y la premedicación ya dentro del acto quirúrgico. Y definitivamente, bueno, el hecho de que siempre nosotros podamos llegar con diferentes protocolos para un procedimiento anestésico, eso es bien importante, ¿no? O sea, porque cada paciente se comporta diferente y es probable que ya una vez que nosotros vamos a entrar a quirófano y que lo vamos a entubar y que lo estamos monitorizando, el paciente se empieza a comportar de alguna forma donde a lo mejor el fármaco que nosotros le vamos a dar para la premedicación seguramente ya no sea un fármaco que le vaya a beneficiar, ¿no? Entonces, en eso versa. Correcto. Aquí en este caso, quisiera preguntarte, ¿qué protocolos utilizas tú en casos de cáncer? Bueno, la realidad es que es una pregunta muy amplia, ¿no? Sabemos que el paciente que tiene cáncer, muchas de las ocasiones, es un paciente que tiene, pues, un dolor crónico, ¿no? Y que muchas de las ocasiones esos pacientes ya no se benefician con un protocolo convencional, ¿no? Y que a lo mejor haya necesidad de utilizar fármacos que puedan bloquear ese dolor, a lo mejor ya a nivel central, ¿no? Donde el dolor ya está integrado, toda esa parte. Es un poco, es una pregunta difícil, porque nuevamente cada paciente es diferente, pero podemos hablar de opiáceos, puede ser un fármaco con el que se pueden beneficiar los pacientes con cáncer, sobre todo los puros, ¿sí? Fentanilo, remifentanilo, morfina, ¿no? Las técnicas de analgesia local y regional que hoy en día han cobrado una importancia bien grande, ¿no? Bien grande, creo que también son pacientes que se pueden beneficiar con técnicas de estas características, pero bueno, definitivamente pues se necesita evaluar las características de cada uno de los pacientes, porque recordemos que también son pacientes que muchas de las ocasiones, pues no solamente es el hecho de que tengan el problema de cáncer, ¿no? Es probable que a lo mejor ya existan repercusiones hacia otros órganos donde
farmacológicamente a veces ya te dificultan un poco que ciertos fármacos se puedan beneficiar, ¿no? Fármacos de N-metil, antagonistas de los N-metil de aspartato como la ketamina, las amidas, o sea, una serie de fármacos que hay que ser muy meticulosos en el momento de poderlos seleccionar. Creo que no te escucho, no sé si... Sí, perdón, se me olvidó el mute. Tenemos una pregunta, Estefanía Eleno nos pregunta que cuáles son los efectos secundarios en un paciente en una cirugía que se prolongó por más de 6 horas. Bueno, eso también es una buena pregunta. Recuerden que un paciente que está anestesiado por mucho tiempo, recordemos que nosotros, el hecho de que anestesiemos un paciente, el hecho de que un paciente esté dentro de un ventilador mecánico, es decir, que lo tengamos con ventilación mecánica, pues nosotros estamos modificando la fisiología del paciente, ¿no? Y que, bueno, el paciente, así nosotros hagamos la técnica, pues la mejor técnica anestésica y tengamos toda la monitorización, bueno, pues es probable que haya repercusiones. Yo es algo que siempre también comento mucho con los doctores, con los residentes, muchos pacientes que a lo mejor entraron con cierto daño renal, por poner un ejemplo, el hecho de que los tengamos tanto tiempo anestesiados y que a lo mejor se hayan mantenido con una tensión arterial, con una TA de manera estable, pues es muy probable que no pase mucho tiempo en que manifiesten una enfermedad renal. Recordemos que hay cambios hemodinámicos muy importantes en los pacientes y que pueden favorecer. Pero lo que comenta la doctora, muchas de las cosas que nosotros vemos, el hecho de que el paciente se mantenga mucho tiempo en los decúbitos dorsales, en el decúbito lateral, pues eso también favorece que tengamos muchas atelectasias pulmonares, ¿no? En el paciente, ¿no? Recuerden que el paciente viejito, pues entra en muchas de las ocasiones con lesiones en la columna, tanto tiempo tenerlos en una posición favorece que a lo mejor esas neoformaciones óseas pues ya tengan, despierte el paciente, ya no pueda caminar, recordemos que pues un paciente tanto tiempo ventilado con oxígeno al 100%, pues también tiene una repercusión muy importante, de ahí el por qué utilizamos fracciones de oxígeno al 70%, al 60% y utilizamos aire medicinal precisamente para evitar esas atelectasias pulmonares. Y creo que, bueno, hay más cosas que podemos tener, pero lógicamente todo esto, César, doctores, versa en el sentido de que, pues tenemos que, un paciente que va a estar 6 horas anestesiado, no sé cuál sea el caso, no sé, una cirugía de neuro o de columna o de algo, pues no es un paciente con el que podamos entrar con una anestesia fija, ¿no? O sea, eso me queda claro, ¿no? Es un paciente que seguramente se va a beneficiar más tenerlo en una estación de anestesia, con ventilación mecánica, con fármacos que sean más predecibles de poder ver cómo se comportan, a que a lo mejor, no sé, lo tengamos con anestesia fija durante mucho tiempo, ¿no? Pero creo que pudieran ser de las repercusiones más comunes. Recuerden que el paciente viejito, ¿no? Hoy lo platicaba hace un rato en quirófano con mis residentes. El paciente viejito, igual lo que pasa en medicina humana, ¿no? Los efectos cognitivos post-anestésicos. Paciente viejito despierta, tanto tiempo tenerlo anestesiado, a lo mejor en un muy mal plano anestésico o no monitorizado de forma correcta y resulta que el paciente despierta y a lo mejor ya empieza con cierta demencia senil y resulta que el paciente ya no escucha bien cuando, o sea, empieza a haber una serie de cambios que ya están descritos científicamente que se pueden presentar en procedimientos anestésicos en el posanestésico y seguramente en tiempos tan prolongados, pues eso va a tener una repercusión importante. Correcto. ¿Consideras que existe algún anestésico que actualmente debería de quedar en el olvido en la práctica clínica? Fíjate que, pues más que quedar en el olvido, digo, también es una pregunta buena, pero más que quedarse en el olvido, creo que versa más en la parte de poder entender que, o sea, hoy la anestesia no solamente es
técnicas endovenosas. O sea, creo que hoy podemos hacer una serie de procedimientos dentro del protocolo anestésico o del procedimiento anestésico como tal. Seamos también muy sinceros dentro de la parte anestésica, por lo menos en México, lo que te comentaba hace un momento, lo que les comentaba hace un momento, también no existen muchos, pues muchos fármacos, ¿no? Que el médico utilice dentro de la práctica del día a día, ¿no? Ketamina, fenotiazínicos, amidas, tramadol, ¿no? Gilacina, hoy se empieza a utilizar mucha dexmedetomidina, pero la realidad es que también a veces no se va más allá, ¿no? O sea, no sé, ya utilizar opiáceos, lo que comentábamos hace un momento, utilizar fármacos, no sé, butorfanol, utilizar muchas técnicas de analgesia local y regional. O sea, creo que en eso versa. Realmente pensar en algún fármaco que a lo mejor hoy ya no tenga mucho sentido, no. Ahora, porque seguramente a lo mejor esta pregunta también pudiera contestar el hecho de que se utilice tiletamina solazepam, ¿no? Que es el Soletil, que es muy común. Yo lo que creo es que no es malo el Soletil, simplemente hay que entender cuáles son los tiempos para poderlo utilizar, y creo que ya procedimientos por arriba de 1 hora o algo, o sea, ya no tiene mayor sentido utilizarlo, ¿no? Seguramente ahí sí vamos a tener repercusiones en el despertar del paciente y vamos a tener problemas en un paciente cuando pues ya pasemos más tiempo con esa parte, ¿no? Pero creo que hoy, pues, los fármacos que tenemos nos pueden ayudar siempre y cuando, bueno, tengamos el paciente adecuado para poderlos utilizar y saber quién es, porque también la anestesia en eso versa. Hay que saber farmacología, hay que saber fisiología, ¿no? Para poder entender cómo se comporta esto, ¿no? Y también creo que ese, sabes, es uno de los problemas que llegamos a tener, o de los accidentes, ¿no? Decir, no, es que este fármaco no funciona. Pues sí, pero es que la realidad es que no sé cómo se comporta, no sé cuál es su farmacocinética, su farmacodinamia, ¿no? Y creo que a veces son los errores que hacen que se pueda satanizar, algún fármaco como tal. En tu práctica, en tu experiencia en la práctica clínica, ¿cuáles son los puntos clave que te llevan a que el proceso anestésico sea un éxito? Bueno, mira, yo creo que en lo que creo que siempre tratamos de estar muy al pendiente de los pacientes. Yo siempre les digo a los residentes, y yo personalmente en mi práctica, yo creo que nunca hay que bajar la guardia de estar al pendiente del paciente. Creo que muchos de los accidentes que se llegan a suscitar versan mucho en la parte de no haber puesto atención en el paciente, ¿no? Esos accidentes que pasan en segundos, ¿no? Y bueno, pues, ¿en qué versa? Bueno, pues que nos hemos preparado durante años, seguimos preparándonos porque sabemos que esto cambia día con día, pues tratamos de estar equipados, ¿no? Que creo que también eso puede hacer la diferencia en hacer un protocolo, en tener un procedimiento anestésico con éxito, ¿no? Y a pesar de que a veces estamos tan equipados, bueno, pues podemos tener decesos en los pacientes, pero creo que tenemos mayor probabilidad de poder predecir lo que va a pasar cuando estamos equipados a que cuando no lo tenemos, ¿no? Y que decimos, pues es que se murió por la anestesia. Bueno, pues de eso yo no lo sé porque yo no lo vi, porque a veces es también un tema muy común, ¿no? O una palabra muy común. Es que se murió por la anestesia. Pues no, pues por la anestesia no se murió, ¿eh? Eso te lo puedo garantizar. Y este tenía otra cosa y durante el procedimiento estuvo así y así. Pero creo que en eso versa, César, doctores, versa en poder estar mejor equipados, lógicamente mejor entrenados, ¿no? Que también es algo que comento de manera muy común, o sea, muy común dentro de las preguntas que nos hace la gente, ¿no? Pero creo que es eso, estar bien entrenados y equipados, en eso versa. Muy bien, ahorita, antes de entrar al tema del equipo y todo este
todo este tema que está mencionando, doctor, es muy importante. Yo quiero que usted que tú les des un mensaje a los médicos que todavía se toman a la ligera los procedimientos anestésicos y que no tienen la precaución de llenar sus cartas responsivas y que las firme el propietario, que esté enterado, como hace ratito nos estabas mencionando, porque luego se meten en problemas por eso, y justo lo que acabas de decir, muchas veces ni siquiera la anestesia, sino la condición que traía el perro y que no soportó, ¿no? La anestesia, o no, algo total, o a lo mejor totalmente diferente, pero que al final no tuvieron esa precaución. ¿Qué les dirías a estos doctores para que puedan hacer conciencia de esa parte? No, yo lo que creo es que hoy en día no podemos bajar la guardia en ese sentido. O sea, hoy nosotros como médicos veterinarios sabemos que hoy el propietario está más informado. Por eso de ahí también la importancia que nosotros podamos tener una valoración preanestésica y una consulta preanestésica con el propietario para que nosotros le podamos explicar qué es lo que conlleva el procedimiento que vamos a hacer. Al propietario eso le gusta. Al propietario le gusta que tú le expliques. Lo mismo que pasa en medicina humana. Cuando tú vas a entrar a cirugía, el anestesiólogo va, se entrevista contigo y te comenta lo que conlleva el procedimiento como tal y te explica cuáles son los riesgos que puedes tener. Entonces, yo lo que creo con respecto a la pregunta que me haces, bueno, pues definitivamente tiene que haber una responsiva firmada de manera previa, pero que lógicamente nosotros le expliquemos al propietario a qué se refiere esa responsiva. Recordemos que hoy, por lo menos en la Ciudad de México, que es algo que he visto, pues ya existen un montón de demandas, ¿eh? Un montón de demandas donde sabemos que te puedes jugar tu cédula profesional, sabemos que, bueno, pues tu prestigio como médico también está de por medio. Entonces, yo creo que no podemos. Una de las cosas que a veces escucho muy común y que, bueno, pues hay quien dice, pues yo también no le veo mucho sentido a un curso de anestesia o esto, porque durante 20 años yo he estado anestesiando pacientes de esta forma y jamás he tenido problemas, ¿no? Pues seguramente cuando sea el año 21 o el año 22 va a pasar algo. Es probable que eso pase, ¿no? Entonces, yo creo, doctores, que definitivamente nosotros tenemos que protegernos a través de una responsiva, a través de que al propietario nosotros podamos hacerle ver en las condiciones en que entra su paciente, donde nosotros le podamos brindar un riesgo anestésico, que a él le quede muy claro. Porque fíjense que a veces cuando el paciente llega a fallecer, pues por las causas por las que haya ingresado, pero donde el propietario estuvo enterado y tú le manifestaste las condiciones en las que entraba, pues sabes que cuando sales hasta el propietario te lo agradece y te dice, oye doctor, muchísimas gracias por todo lo que hiciste o por todo lo que hicieron, te agradezco mucho, siempre fuiste muy claro en todo lo que nos dijiste, y bueno, a diferencia de que a aquella persona que no le comentaste en las condiciones en que iba a entrar el paciente y todavía no firmó ni una responsiva, pues seguramente legalmente te vas a meter mucho en problemas. Así es. Ahora, retomando un poco lo que mencionabas, doctor, de que unos puntos importantes para tener éxito en el proceso anestésico es el equipamiento. Ya también nos comentaste que no necesariamente una anestesia inhalada es para todo y aplica para todo y depende mucho del padecimiento, del perro y muchas cosas. Pero ¿por qué es importante que un médico veterinario adquiera ya su unidad anestésica y trabaje con eso de planta? Bueno, creo que recordemos que si nosotros tenemos muy bien definido cuál es el concepto de la anestesia equilibrada, bueno, pues sabemos que tenemos que tener muy buena hipnosis en el paciente, muy buena analgesia, muy buena relajación neuromuscular y sobre todo una muy buena protección neurovegetativa en el paciente. Definitivamente, bueno, hoy en día no tenemos un fármaco que por sí solo cumpla con todas estas características y de ahí la necesidad de, bueno, de que podamos acceder a lo mejor a una máquina de anestesia o una estación que, bueno, nos permita poder combinar todos estos conceptos que les acabo de comentar. Y bueno, de ahí yo creo que de ahí versa precisamente en que nos podamos equipar. Pero miren, les hago mucho hincapié, o sea, y que también quede muy clara esta parte. O sea, no el hecho de que ustedes tengan una máquina de anestesia y que estén anestesiando un paciente y que la concentración del anestésico inhalado lo tengamos en 3, en 4 o en 5,
es sinónimo de que el paciente está con las mejores condiciones anestésicas. O sea, eso también hay que entenderlo. Por eso lo que yo les decía hace algún rato, o sea, el paciente tiene que beneficiarse con diferentes fármacos a dosis pequeñas para llegar a un efecto donde el paciente se mantenga estable. Ese es el concepto de la anestesia equilibrada. Entonces, en eso versa que ustedes puedan tener una máquina de anestesia. Ahora, recuerden, bueno, pues sí, los anestésicos inhalatorios son dosis dependiente. Mientras más demos, más depresión cardiovascular y respiratoria vamos a tener. Eso es un hecho. Si nosotros hacemos un punto donde utilicemos diferentes fármacos, es probable que nuestra concentración de anestésicos inhalatorios esté muy bajita. Y ya no quiero ahondar en la parte de que si vamos a utilizar sevoflurano, o vamos a utilizar desflurano, o sea, o isoflurano. Es muy probable, y casi se los puedo garantizar, que si tiene una concentración baja, el despertar de sus pacientes va a ser muy rápido y va a despertar en buenas condiciones. Creo que no te escucho. Otra vez. Híjole, es que se me olvida, perdón. Aquí tenemos una consulta de Ireri Fierro, en donde pregunta que qué recomendaciones de marcas de equipos de anestesia y dónde comprar. Bueno, hoy en día pues hay mucho equipo o industrias que se dedican a la venta de equipo médico y de la parte anestésica. Hoy en día estamos participando con una empresa que ahorita seguramente les van a poner ahí el banner de una empresa donde estamos participando, y hoy estamos ahí colaborando con equipos de anestesia en Invexa, estamos ahí trabajando, y bueno, estamos precisamente trabajando con equipos de anestesia y con la parte de ventilación para clínicas, y bueno, pues esa pudiera ser, bueno, hay otras marcas que no me quiero meter ahorita en problemas en poder mencionar, pero bueno, hay muchas marcas muy reconocidas, muy reconocidas dentro en el mercado, que pudieran beneficiarse. Pero creo que lo más importante es estar familiarizado con los equipos, saberlos manejar, porque fíjense que tristemente he tenido anécdotas en algunos lugares donde he llegado, donde me han hablado para anestesiar a algún paciente en alguna clínica privada o algo, y llego y el equipo está arrumbado, ¿no? Está ahí guardado, ¿no? Y a veces yo les pregunto, oye, ¿por qué no lo utilizas? No, pues no sé, o no, prefiero hacerlo con anestesia fija, ¿no? A veces me prestan su monitor para poder, y resulta que el monitor solamente tiene el cable de la pulsioximetría. Oye, ¿qué pasó con los demás cables? No sé, pues los perdimos, pues la verdad es que solamente utilizamos la pulsioximetría, ¿no? Entonces, una serie de cosas de esas como las que les acabo de comentar, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta de la doctora, bueno, pues hay muchas empresas, ahorita les menciono algunas, no quiero meterme en conflicto de interés con alguna otra empresa, pero bueno, es lo que hay. Gracias, ya estamos llegando prácticamente al final de la entrevista. No quiero dejar de agradecer nuevamente la participación que tuviste con nosotros y bueno, yo quisiera antes de que concluyamos, que nos cuentes ya a título personal y profesional, ¿qué es lo que más se te ha complicado a ti en el tema de la anestesia? ¿Qué es lo que puedes decir? Lo más difícil es esto. Bueno, yo creo que como todos los que, como cuando vamos iniciando en algo, creo que hace algunos años también no había mucha gente formada, pero en algún principio creo que fue la parte de la ventilación mecánica, ¿no? La ventilación mecánica fue algo que en algún principio se me dificultaba y que en algunos momentos llegaba a tener algunas dificultades con mis pacientes por no tener el conocimiento necesario para poder actuar ante ciertos momentos. Creo que es lo que en algún momento se me ha llegado ahí a complicar un poco. Farmacológicamente he tenido ahí algunos acontecimientos, porque bueno, lo que les digo, ningún fármaco es totalmente seguro, y en algunos fármacos, ¿no? En algún principio, cuando empezábamos, mis estudios de maestría y doctorado versaron en la utilización de fármacos, los agonistas alfa-2 adrenérgicos, y en algún principio nos daban ahí algunas sorpresas, ¿no? Cuando los utilizábamos,
y nos espantábamos y empezábamos a hacer maniobras que, bueno, con el tiempo empezamos a entender la farmacocinética, la farmacodinamia, ¿no? Cómo actúan estos fármacos y que no había necesidad de realizar maniobras, ¿no? Que creo que más bien cuando intentábamos hacer algo que creíamos que pudiera beneficiarse al paciente, se complicaba más la situación, ¿no? Pero creo que es lo que más en algún momento he tenido ahí dificultades y que, bueno, con el tiempo hemos tratado de irlos corrigiendo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu actividad como anestesiólogo? Fíjate que me gusta mucho, poder transmitir el poco conocimiento que tengo a alumnos, poder formar gente, ¿sí? Alumnos de residentes de diferentes generaciones, ¿sí? Yo recuerdo cuando llegué al hospital siendo estancia, ¿no? Y que hoy tengo la oportunidad de poder formar gente, creo que esa es una satisfacción muy grande, y saber que es gente que luego tiene oportunidad de poderse acomodar en lugares y que empieza a hacer cosas muy padres. Creo que eso es una satisfacción muy grande y definitivamente, bueno, pues el hecho de que nos podamos enfrentar a casos clínicos en pacientes muy críticos y que tenemos la posibilidad de poderlos sacar adelante, creo que también esa es una satisfacción muy grande e importante para mí, ¿no? ¿Qué mensaje, ya por último, doctor, qué mensaje le darías a los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que por cierto nos están viendo en este momento? ¿Qué mensaje? Bueno, pues nada, yo creo que lo más importante es que hay que tratar de definir a qué área nos queremos dedicar, a qué especie, perros o gatos, tratar de definirlo. Si alguien, bueno, pues está interesado en especial en la parte anestésica, que esa es mi área, pues que definitivamente hay que prepararse mucho, que recuerden que no solamente está México, que hoy tenemos oportunidad de poder viajar al extranjero, que podamos abrir nuestro panorama, que podemos encontrar otros lugares donde nos podemos formar, pero que definitivamente pues entendamos que estamos tratando con seres que sienten, ¿no? Que les duele y que pues que siempre esa parte la tengamos muy bien definida, ¿no? Esa parte ética, ¿no? Pero que definitivamente, pues si quieren dedicarse a esto, pues hay que salir a formarse. Son muchos años, sí, definitivamente son muchos años, pero que seguramente les va a retribuir. Muchas gracias. Mira, llegó una pregunta de último momento. Ajá. Dice Carlos Mario Cabrera, pregunta, ¿cuándo empezamos a pensar que nuestro paciente sometido a anestesia ya presenta atelectasia para iniciar con maniobras de reclutamiento? Yo creo que ahí debe ser resucitamiento, algo así, ¿no? Ok, bueno, quiero antes mandarle un saludo ahí a los residentes del Hospital de Pequeñas Especies, gente que está rotando conmigo y de todo el hospital, que creo que hoy nos siguen por aquí en la entrevista. Pero ¿cuándo, doctor? ¿Cuándo realizamos? Bueno, pues recuerden que las maniobras de reclutamiento alveolar en el paciente es todo un tema, es todo un contexto, porque puede tener beneficios para el paciente y no puede tener beneficios. Pero bueno, pues ¿cuándo? Pues cuando tú estás monitorizando al paciente y estás viendo cambios en la parte ventilatoria del paciente. O sea, yo no podría decirte en qué momento, o sea, ya hay que realizar una maniobra de reclutamiento, bueno, porque va a depender cuál es el paciente que estás anestesiando, ¿sí? ¿Qué es lo que estás viendo en la monitorización, en la parte ventilatoria? ¿Sí? Si es un paciente al que le estás tomando gases sanguíneos y ya realizaste a lo mejor un gradiente alveolo arterial que te permite ya determinar que el paciente está teniendo repercusiones en la parte ventilatoria y que probablemente se va a beneficiar con la maniobra que tú realices de reclutamiento. Como les digo, la parte de reclutamiento alveolar hoy en día ha cobrado pues pros y contras, ¿no? Porque el hecho de que des volúmenes tirales tan amplios, que des una presión inspiratoria tan amplia, que des una presión, una PIP tan alta, ¿no? PIP por arriba de 10, de 12, pues sabemos que tiene repercusiones en el retorno venoso del paciente, en la hemodinamia, pero
definitivamente, pues tienes que monitorizar gases sanguíneos, monitorización ventilatoria, y eso te da la pauta para saber. No te puedo decir horas, van a pasar horas para que tú hagas una maniobra de reclutamiento alveolar, no, pues porque es probable que a lo mejor un paciente que entró a lo mejor con una contusión pulmonar, o un paciente que entró a lo mejor con una hernia diafragmática, o un paciente que a lo mejor entró con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, probablemente se pueda beneficiar con una maniobra de reclutamiento alveolar, pero bueno, hay que determinar el paciente. Muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de la entrevista. Nuevamente, doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo. Nada más quiero invitar a todos a que revisen la revista de actualidades en medicina veterinaria de esta edición. Está dedicada especialmente al tema de la anestesia, con temas muy interesantes, en donde el doctor Rafael Morán participó activamente como miembro del comité científico editorial que es, y lo cual agradecemos muchísimo. Claro, y mucha gente, muchos doctores que hoy hacen, y que también para mí es importante, qué bueno que lo mencionas, César, para mí es importante que mucha gente que participó dentro de sus trabajos, gente que hoy, ex residente, ex alumnos míos, que hoy están trabajando y que están haciendo anestesia muy bonita, pues también creo que es de el amplio reconocimiento todo lo que hoy están haciendo para que hoy esta información pueda llegar a muchos médicos veterinarios. Así es, así es. Todos ellos muy valiosos como parte del equipo, y pues nosotros muy agradecidos de la verdad de contar con la colaboración que nos hacen favor de proporcionar para que todos los médicos que tengan alcance de nuestra revista pues estén actualizados, preparándose constantemente, que es uno de nuestros principales objetivos, seguir contribuyendo para que el médico cada vez esté más capacitado y que su práctica profesional sea de la mejor manera posible. Y ustedes son parte fundamental de eso, y por eso nosotros estamos sumamente agradecidos, doctor. No, pues nada, César, un placer poder haber estado con ustedes. Pues están ahí mis correos electrónicos, si en algún momento los puedo ayudar, tienen alguna duda o cualquier cosa, pues saben que estamos ahí a la orden en lo que yo les pueda ayudar. ¿Sí? Gracias a todos, buenas noches, y pues nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias. No olviden consultar la revista en el sitio web www.acmeves.mx, allí la pueden consultar. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por haberse conectado a esta plática muy interesante. Les recuerdo que esta plática se va a quedar allí en el Facebook Live de Actualidades en Medicina Veterinaria y Zootecnia, para que la puedan revisar completa o puedan volverla a ver si es que apenas se acaban de conectar. Y bueno, pues no me queda más que agradecer de nuevo, doctor, y que pasen muy buenas noches todos. Muchísimas gracias y Igualmente a todos, buenas noches. Un abrazo a todos. hasta luego. Hasta luego.